En tiempos de rendición de cuentas y estamos hablando de ajuste fiscal, un tema que realmente está sobre la mesa, todo el mundo está hablando de lo mismo. Usted ha hablado de mala gestión, ¿a qué se refiere cuando habla de mala gestión? ¿A la gestión del expresidente Mujica? ¿A los 3 gobiernos del Frente Amplio? Yo hablo a un todo, que son 10 años de bonanza, que obviamente ha tenido sus idas y vueltas, sus altas y bajas, pero es inentendible que en nuestro país, después de estos años, el gobierno, habiendo gestionado mal, sin haber previsto, pudiendo hacerlo, recordemos en la campaña electoral, y no quiero llevar sobre mojado, pero nuestra fórmula, Azucena Arbeleche, economistas independientes, alertaban de la situación que se estaba viviendo. Los únicos que no la vieron y que faltaron la verdad, vamos a dejar una puerta abierta que quizá le faltaron elementos. A mí me cuesta creer que Astori, que venía de ministro, vicepresidente y equipo económico del Frente Amplio, no supiera, no escuchara o no se hubiera alertado de esta situación, que venía con una región más compleja, con un mundo más complejo, con nuestros productos valiendo menos y con números nacionales que se comprometían. Que dicho sea de paso, en campaña electoral se abrió la canilla, entre otras cosas, en publicidad estatal. Y lo malo de faltar a la verdad es que para mí se atenta contra la credibilidad. Y justo lo que necesitamos en este momento, tan complejo, que se le ponen nombres de estanflación, estancamiento, se terminó el viento de cola, es necesario tener un equipo en el cual uno pueda confiar. ¿Y cómo vamos a confiar en un ministro de Economía, en un Poder Ejecutivo, que cuando convoqué a Astori el año pasado a la Cámara de Senadores, acá tengo la pregunta 5, fue si pensaba aumentar la carga tributaria? Y la respuesta fue contundente, de tranquilidad total al ciudadano, no va a haber aumento tributario. Ajá. Con un presupuesto que todo el mundo le decía al equipo económico que no estaba sobre base cierta diseñado. Todo el mundo, economistas independientes, el Partido Nacional en las 2 comisiones, nuestro centro de estudio, bueno, sé eso yo. Entonces, hacia adelante, reitero, las causas están claras: mala gestión, despilfarro, ANCAP y Pluna quizá como los íconos, pero seguramente hay más elementos que uno pueda encontrar, y que se gastó todo y ya, y con una condición que para mí es la más grave, que no se fue evaluando la gestión, los resultados de gestión, porque ¿cuál es la discusión o el discurso oficial? Bueno, pero cuadriplicamos el presupuesto en seguridad, aumentamos sensiblemente los gastos en educación. Sí. Y todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Bajó la pobreza, la indigencia, mínimos históricos en el desempleo. Sí, ustedes me habrán escuchado en campaña electoral que nunca fui un opositor radical, ni nunca fui el que dije está todo mal hecho. Sí creo que hay, con respecto a esos índices de sensibilidad social que creo que todos los partidos tienen, es que no se logró un desarrollo humano sostenible en el tiempo. Sostenible, ajá. Porque apenas empezamos a ver la caída en la economía, empezamos a ver cómo hay índices de pobreza que empiezan a aumentar. Ahora, senador, si comparamos a Uruguay en la región, los números no son tan malos, ¿no? Porque hay que ver, Brasil está viendo una etapa por demás crítica, Argentina vive un cambio de modelo muy importante, Venezuela está viviendo un momento terrible, hablemos de China, desaceleración económica, y Uruguay muestra algunos números que hablan de desaceleración, es cierto, pero algún crecimiento tiene también. A ver, ¿con quién nos comparamos, Aldo? Con la región, los vecinos, Brasil, Argentina. Pero Uruguay se comparó históricamente consigo mismo. Y me parece lo más lógico. Aparte, si nosotros supongamos que estamos mal, y Argentina, China y Brasil estamos peor, ¿nos conformamos? Pero ¿cuántas veces nos arrastran con sus tremendas crisis? Es que era evitable el arrastre. Era evitable el arrastre. Era evitable, y podemos hablar de muchas cosas, pero lo que hace las relaciones exteriores. No quedarnos apegados a este Mercosur que nos asfixió. Insistir con la
discusión de la decisión 32 del 2000 para poder negociar libremente. Dejamos pasar el TLC, lo dejó pasar el presidente Vázquez en un primer periodo. La balanza comercial en el final de los gobiernos K termina 4-1 en favor de Argentina. Brasil, que en un momento empezó a jugar en las grandes ligas y de protagonista, empezó a darle la espalda al Mercosur. Y mientras tanto tenemos un presidente de la República como Mujica que tenemos que subirnos al estribo de Brasil. Póngase a pensar lo que eso nos hubiera pasado. Entonces, bueno, ¿dónde falló la gestión, senador? ¿Dónde falló la gestión? Muchísimas cosas. Primero, la dedicación en hacer un seguimiento, evaluaciones. Para mí el dato más negativo es en la educación. Ya vamos a hablar de eso, de la educación. Sí. Pero permítame preguntarle, porque aquí en Código País estuvo la semana pasada el senador Luis Alberto Heber, y la anterior en un debate, y la anterior también el senador Javier García en otro debate. Están con lotado de blanco, están ya. Bueno, pero eran debates con gente del oficialismo. Lo vi. Y ellos dijeron que acá, para esta situación que se llegó ahora con estos números en rojo, hay un componente importante de corrupción. Y nombraban el caso de ANCAP, paradigmático. ¿Usted comparte eso? Supongo que sí. Y bueno, de hecho, hicimos 6 denuncias penales ante la justicia, ¿no? ¿Y usted avisó en algún otro lugar donde haya estado la gestión del gobierno anterior, donde haya visos de corrupción? Por ejemplo, capaz que sí. Los negocios con Venezuela. Usted tuvo una dura polémica con Venezuela, con el expresidente Mujica, ahora en el Parlamento. Los negocios con Venezuela, si el Parlamento así lo entiende, nosotros vamos a impulsar una comisión investigadora, obviamente. Intermediarios designados a dedo, que cobraban comisiones, negocios fallidos, cambios de moneda, obviamente. Ahora, yo para hablar de la palabra corrupción y para señalar, todo esto es una prueba. Y aunque tenga indicios y quizá una convicción interna, no lo voy a decir acá. Toma distancia de Bordaberry, entonces. ¿De el qué? planteo que hizo el otro día de crear una comisión investigadora. Yo apoyé la comisión investigadora. Pero había indicios, entonces usted tenía una prueba. Era muy vago, decía el representante del Frente Tenemos Amplio. prueba en ANCAP. Bueno, ya hay una comisión investigadora, ya está en la justicia, además. Tenemos indicios en temas relativos a Venezuela, pero la comisión investigadora del senador Bordaberry no reza en su postulado que tiene que haber necesariamente elementos de corrupción probados acá, sino habla de la región y habla de sus conexiones, habla de las valijas, y habla, bueno, esa es la explicación que él daba y a mí me pareció oportuno. Todo lo que se investigara me parece bien. Esa parte no es una actitud mía, es una actitud del Partido Nacional Histórica. Votó todas las comisiones investigadoras. Claro. Ustedes que hace tiempo que están en esto, sabrán claramente que había una comisión investigadora sobre cualquier tema que podía afectar, rozar un nacionalista, y allá estaba el Partido Nacional levantando la mano. Ahora, senador, estamos hablando de hechos muy complejos en Argentina y también en Brasil, ¿no? Sí. Usted fue muy claro, usted no va a decir nada si no tiene pruebas, pero... A ver, pero la regasificadora, Aldo. Sí, bueno, ahí tenemos un caso. A dedo una empresa que está teniendo los problemas que tiene en Brasil. Sí. Y las conexiones que tiene en Brasil. Bueno, eso amerita investigar. Sobre todo una regasificadora que no existe, que no fue. Bueno, son temas para investigar, obviamente. Y allí está el diputado Pablo Abdala planteando una comisión investigadora sobre la regasificadora. Que en estos días, aparte, como no sabemos bien, o la población no sabe bien, cuando se le dice por parte del gobierno satisfacciones a los interesados en la regasificadora, yo le digo claramente que hoy la regasificadora es innecesaria. Por lo que sugiere de inversión, por la matriz energética nacional y por lo que vamos a consumir de lo emanado de esa Se le va a vender a Argentina, que asegura una compra. ¿No le parece que eso es positivo? No, por supuesto que no. No. Socios, no en la compra, en la inversión. ¿Alguien puede asegurar más de 4 años de compra en Argentina hoy? ¿Alguien puede asegurar? Usted decía, falta la verdad, ¿no? El gobierno, lo decía recién. Sí, mintieron. Mintieron, directamente. Sí. Concretamente, ¿en qué puntos mintió? Ya hablamos del tema económico. Usted habló de la campaña. Bueno, yo estoy hablando específicamente de eso. Sí, obviamente. Le pintaron a la gente un tema que sabían que no era así. Y no solo enancados en esa mentira, se acusaba, en este caso a la oposición, de generar la alarma. ¿Qué ganábamos nosotros con decir que íbamos rumbo a eventos complejos? ¿Qué ganábamos? ¿A quién le gusta pararse en un estrado político y decir, miren que lo que está diciendo el gobierno no es así, la situación es otra?
y que si gana el gobierno y pretende aplicar sus planes, como va la economía, van a haber más impuestos. Y la respuesta era un día sí y otro también. Ustedes lo vieron en estos videitos que andan circulando porque el archivo es espectacular. Desde Vázquez hasta Astori, pasando por Sendic, de que no iban a haber más impuestos. Vamos a ver lo que decía Michelini aquí en Código País, días atrás. En campaña electoral nosotros teníamos un diagnóstico de que no había que tener ninguna previsión que generara una situación de corrida de los inversores. Cuando el primer año los pronósticos de crecimiento que nosotros teníamos no se dan, ¿qué hacemos? ¿Nos tapamos y negamos la realidad porque en campaña electoral dijimos tal cosa y tal otra? ¿O con toda tranquilidad corregimos? Ponemos en debate público y corregimos. Ahora, ¿corregimos en función de qué? ¿Del equilibrio fiscal? No, corregimos en función del empleo. Bueno, aquí el senador Michelini hablaba acerca del ajuste fiscal, ¿no? ¿Qué tiene para decir al respecto cuando dice...? Qué irónica, ¿no? Porque Michelini fue el único que dijo la verdad en la campaña. Ahora, obviamente se desdice. Pero ¿se acuerdan que había un videíto en YouTube donde aceptaba que iban a tener que aumentar los impuestos? Sí, que eso fue en Fraiventos. No recuerdo dónde fue. Pero fue el único que dice la verdad, que ahora dice que no la dijo, pero bueno, no importa. Senador, volviendo al tema de la corrupción, usted esta tarde colgó en Twitter su declaración jurada de bienes, suyo y de su esposa. Que apenas la colgué, ante un comentario que me hicieron, tuve que irme para allá atrás para decirme que en la planilla Excel me había olvidado un número, así que la corrigieron enseguida. Entonces, había puesto de menos, llamé para que pongan más. Usted como legislador no tiene obligación de publicar mostrarla públicamente su declaración jurada. Sí, cuando fue candidato a la presidencia. Sí, pero le voy a hacer una anécdota. Cuando empezamos la campaña electoral, cuando instalamos nuestro grupo técnico y político, con el equipo técnico, yo fui un día, febrero del 2013, dije, quiero publicar mis bienes, mi declaración jurada. En ese entonces pensando que nos iba a tocar ser gobierno. Me pareció interesante y bueno que la gente supiera cómo empieza una persona una campaña electoral y cómo termina un gobierno. Bueno, la postre fue innecesario porque no ganamos, pero para que todo el mundo sepa. Su patrimonio aumentó, disminuyó, dónde aumentó, dónde disminuyó, por qué. Y me parece que los gobernantes tenemos que ser transparentes. Sobre todo los que nos dedicamos solo a esto. Yo me dedico a la actividad política, yo vivo a mi sueldo, el sueldo que gana mi señora, y bueno. Ahora, la publicación de esta declaración jurada, ¿lo hace como respuesta a este proyecto que está presentando el MPP ahora? No, como respuesta a esta discusión que hay sobre la declaración jurada del presidente Tabaré Vázquez. ¿Por qué lo hace? El que yo escuché primero hablar de esto fue el diputado Gonzalo Mujica. Sí. Y que lo publicó hace pocos días en la web. Pablo Mieres también dijo que iba a presentar un proyecto. Y bueno, a mí me parece que requerido que fui sobre este tema, lo presenté. Y comparte que, como dice el proyecto del MPP, que Antonio, se amplía a los privados que... Y al Pato Celeste y a todo el mundo para adentro. ¿Comparte entonces eso? Sí, yo no tengo ningún problema. No, me parece un poco una exageración. O sea, los privados que contratan con el Estado. Me parece que ya hay prohibiciones suficientes para esos privados y son agentes privados. Ajá. O sea, los gobernantes tenemos que ser transparentes en todo lo que se nos requiera y un poquito más. ¿No? Yo les iba a decir, esta es mi actividad única en la vida. ¿No? O sea, yo soy claramente medible. No tengo acciones en sociedades anónimas, no participo en otros emprendimientos. ¿No? Quizá otra gente participa en otras cosas. Está bueno tener claramente el producto de la forma de vida de cada uno de nosotros. Hay como una corriente de revisionismo. Todo el mundo está hablando de lo mismo. Y está bien a los... ¿Esto es por lo que está pasando en la región inclusive? Seguramente. Seguramente. Ahora una cosa. La Junta de Transparencia tiene 19 funcionarios. Es imposible que pueda... Lo leí el otro día, el informe, me preocupó. Que pueda controlar algo, ¿no? Y sí, obviamente. O las declaraciones que se hacen también en la Corte Electoral. Sí, el mecanismo también. Yo creo que habría que en este mundo moderno, que con un clic ya se puede saber muchas cosas, cuanto más se sepa,
mejor. Porque si no hay cola de paja, Bien. Discúlpeme, ¿Qué va a yo importar? quería retomar, además de esto que es muy importante y es fundamental, creo yo, todo lo que tiene que ver con el tema del ajuste, ¿no? ¿Qué tipo de ajuste Ahora, tendría que haber perdón. hecho, senador? Perdón, A ver. presentar una declaración jurada es presentar una declaración jurada. Quizá a alguno se le ocurra no poner determinadas cosas. ¿Ah? Yo opté hoy por poner mi patrimonio y el de mi mujer, que obviamente compartimos algunas cosas. ¿Ah? Eso es lo que tengo y no van a encontrar haciendo un pozo nada más. No sé si queda No diga claro. lo de hacer un pozo, porque Bueno, puede ser mal. Bueno, le preguntaba por el tipo de ajuste que se debió haber hecho, senador. varias cosas. Primero, si se pudo evitar, se pudo evitar. Sí. ¿Ah? Eso es llover sobre mojado. Segundo, estamos en este momento. La reacción fácil, la simple, es al bolsillo del ciudadano. A priori es fácil y simple. Desde mi punto de vista, yo creo que la capacidad contributiva de los uruguayos está llegando a un límite. Sobre todo en procesos de estancamiento. Porque no estamos a tambor batiente en una bonanza económica. Entonces, esta reforma, este ajuste, perdón, no solo no va a lograr lo que supuestamente va a recaudar, sino que va a ser recesivo. O sea que sea en un tarifazo también. Allí está el discurso oficial que dice, bueno, pero hay tantos uruguayos que no lo van a pagar, cosa que a mí no me alegra, porque dice que hay muchos uruguayos que ganan menos de esa franja. Pero esos uruguayos que no lo van a pagar, lo van a sentir directamente, porque va a haber menos dinero en la vuelta, se va a consumir menos, se va a gastar menos, se van a requerir menos servicios, porque está creciendo el costo de vida mediante el precio de las tarifas, el precio de los combustibles, las tarifas y los combustibles que al mismo tiempo generan presión sobre otros precios importantes en la vida, y ahora le va a pegar un tajo a los sueldos de los uruguayos. Hay menos resto, sobre todo si creemos que hay resto en determinadas cifras a un hogar medio nacional. Entonces, para mí no va a alcanzar. Y segundo, va a generar recesión en la economía nacional. O sea que este tema no es la última vez que lo vamos a discutir. Hay un agregado, que en la rendición de cuentas viene un artículo, creo que es el 168, que una vez más endeuda a los uruguayos. Es una excepción a la ley de tope de endeudamiento. Quizás ya no está en la memoria colectiva, pero el 2 de marzo de este año nosotros le hicimos 22 propuestas al doctor Tabaré Vázquez, al presidente de la República. Planteó la regla fiscal. Y le hablamos de la regla fiscal. Me alegro que alguien se acuerde, porque de eso fue uno de los planteos, que ahora está todo el mundo hablando de la regla fiscal. ¿Cuál fue la respuesta del presidente de la República? Dice, ya existe la regla fiscal. Existe la ley de tope de endeudamiento. Bueno, existe bypaseada una y otra vez, porque el Poder Ejecutivo mandó más de una vez aumentando ese tope de endeudamiento, y las veces que no lo aumentó, entró por una parte de la normativa que dice, habla de la excepcionalidad, que nunca sucedió, pero igual se endeudó más. O sea que vamos rumbo a un ajuste que va a quitarle dinero a los uruguayos hoy y al mismo tiempo a endeudarnos más, o sea que le va a sacar dinero a las futuras generaciones. ¿Para qué? Para hacer rutas, mejorar los puertos. No. Es para tapar el agujero. Es para tapar el déficit. Lo que van a pagar hoy los uruguayos que no tienen casi más capacidad contributiva, más lo que van a pagar en endeudamiento las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, es para tapar el agujero. Entonces, la pregunta que tú me hacías y nos hace todo el mundo, bueno, ¿y entonces? Y aquí yo tengo una pequeña diferencia con economistas, obviamente del gobierno, y algún economista independiente que no leyó lo que nosotros propusimos, o que no lo evaluó cuantitativamente. Y nada más ni nada menos que a nosotros nos deja cierta tranquilidad, o nos deja mucha tranquilidad. Vamos a la fuente, dijimos cuando surgió esto del ajuste. ¿Qué propusimos en campaña? ¿Qué le dijimos a la gente? ¿Qué íbamos a hacer? Fuimos a la fuente con nuestro equipo económico, y esas fuentes, eso que proponíamos, ¿tienen vigencia? Tiene vigencia. Tiene vigencia. Y aquí está numéricamente las cosas que habría que hacer
para llegar a recaudar lo que supone que va a recaudar el ajuste sin tener que recurrir al bolsillo del ciudadano. O sea, 460 millones de dólares. Nuestros números iniciales daban un poco más. Un poco más, concretamente. Pero yo hoy no quiero hablar de números, Aldo, porque ya va a salir uno a ponerme las comas, pero básicamente esta propuesta que hablaba de no cubrir la mitad de las vacantes, de las 9.000 que se generan, revisar los 15.000 contratos que existen en el Estado, allí están los asesores, los adjuntos, etcétera, etcétera. Eso suponía aproximadamente 80 millones de dólares al año, que se van acumulando año a año, son 80, 160, y así sucesivamente. Gasto de funcionamiento en lo que hace al rubro de bienes y consumos y servicios no personales. Allí tenemos una cifra en el 2014 que fue de 1.100 millones de dólares. Pensamos en que perfectamente gestionando mejor, con más efectividad, se puede ahorrar un 11%. Estamos hablando de 120 millones de dólares. Sobre las empresas públicas, 8.000 millones de dólares es el presupuesto total de ellas. Si nosotros logramos hacer un ahorro de un 4.5, tenemos una cifra importante de 360 millones de dólares. Y ojo que estamos hablando de los 90 millones que perdió el Estado por diferencia de cambio en ANCAP, la publicidad de 40 millones que se gastaron en empresa pública, contratos fuera de los presupuestados en Antel y en otros lugares. Allí está la cosa. Entonces la discusión que vamos a tener, estoy seguro, y está bien darla, es no alcanza. Alguno va a decir no se puede porque no quiere hacer el esfuerzo, va a decir no alcanza. Puede ser. Yo no lo pongo en tela de juicio, ojalá que sí. Ahora, pero no es lo primero que hay que hacer. La fácil es al bolsillo de la gente, la difícil es gestionar mejor, optimizar recursos. No estamos en un buen momento económico. Entonces, yo creo que el gobierno lo que está haciendo mal es que recurre al bolsillo de la ciudadanía con las tarifas, con los combustibles y ahora con un ajuste tributario. Y de gestión no hablamos. Porque la mejora de la gestión de las empresas públicas, que uno se imagina que dan más rendimiento y que optimizan los recursos, estuvo ligado a la recaudación, o sea, a cobrar más. Y me parece que los gobernantes tienen que tener un gesto de austeridad, Aldo. Ajá. Hay cosas que hay que dejar hacer. Por ejemplo. No estamos para delante de la arena. Ya es discutible si le compete ante, pero no estamos para delante de la arena. ¿Y los puestos de trabajo que eso generaría, por ejemplo, le pregunto? Bueno, lo que pasa es que ahí es una discusión para mí mucho más profunda. Mucho más profunda. Esto, me acuerdo que el juego me estaba acordando del Castillo de la Suerte. Me quedo con la puerta número 2. Que es que ese dinero sí lo van a gastar, lo gasten en un puente o una carretera. Sí lo van a gastar, o en un camino. Sí lo van a gastar. La discusión que podemos tener es si esa generación y gasto de recursos por parte del Estado no termina desestimulando el gasto de los ciudadanos que generan empleo. Ahí vamos a una discusión de quién es el que tiene que generar empleo. En este momento creo que el Estado no es el que lo tiene que trancar, por lo menos con esos gastos. Senador, cuántos temas para conversar, ¿no? Pero, ¿y la foto con Tabaré Vázquez por seguridad nunca se dio al final? No. No, pero está el partido trabajando. Está el partido. ¿Y cómo lo está viendo? Porque ¿hay avances realmente? ¿Sigue pensando que Bonomi se tiene que ir? Sí, obvio. Sí, no tiene arreglo. Lo de Bonomi no tiene arreglo. Y cada vez que habla, menos tiene arreglo. Pero sí. ¿Han habido avances desde su punto de vista en las comisiones de seguridad? En seguridad pública, en la política de seguridad pública, si la gente se siente más seguro, no. Ajá. No. Está claro que no. Tenemos un poder ejecutivo que es un poder explicativo en la persona del ministro, que no puede controlar a 30 tipos que salen después de un partido de fútbol a romper 18 de julio. A ese extremo vamos, que se pudo haber planificado, a lo que está pasando diariamente en nuestro país. La dupla Bonomi-Vázquez fracasó. Pero me parece que de nuevo discutir esto es... Pero me refiero con respecto al diálogo con el presidente. Pero por eso yo quiero separar claramente. Bien. Ahora, el otro tema es... Los otros dos temas, y les tomo un instante más. El primero es la legislación vigente, que hay que modificarla. Que el presidente Vázquez, después del fracaso rotundo que tuvieron estos últimos 10 años, con medidas
que recuerdo la primera que él toma cuando es presidente es la liberación de presos, la segunda es la derogación del decreto 690, que 11 años después lo incluyen en el presupuesto, o sea, demoraron 11 años sin darse cuenta que le habían macaneado. Ahí tenemos que modificar la ley penal juvenil, la ley penal de mayores, es una parte. Y después algo que para mí es lo más importante, que cuesta y que hay que darle especial dedicación, que es la real inclusión social. ¿Ah? La gente que se siente perteneciente a un grupo, a una comunidad, a una sociedad, no la daña, no la castiga, no la lastima, no la agrede. Y ahí donde nosotros... ¿Cómo leyó usted lo de Ahí Marconi? donde nosotros vemos con tristeza de que después de 10 años de bonanza tenemos más de 150.000 uruguayos viviendo en asentamientos, tenemos deserción escolar tempranísima y tenemos, algunos le dicen los niní, yo le digo los insin. El niní es una consecuencia. Es chiquilines que no tienen sin expectativas, sin oportunidades. Si no tenés expectativas, no tenés oportunidades. ¿Para qué? Ni estudio, ni trabajo. Y la verdad que eso es lo que da pena. Y la madre fragmentación. de todo eso, que es la educación, senador. ¿Perdón? La madre de todos esos males es la educación, la caída de la educación, el fracaso educativo. El círculo virtuoso sería obviamente oportunidades educativas, sentido de pertenencia, barrios habitables, terminar que en un territorio convivan a veces dos sociedades fragmentadas. Yo no acepto que en mi país hayan zonas rojas, donde no entre la policía, la maestra. O alguien me va a decir que la mayoría de la gente que vive en esos barrios es gente que se dedica al delito. Es mentira. Son trabajadores. Y hay que poner orden. Por ejemplo, del barrio Marconi, ¿cómo lo observó? La situación que se generó ahora, pero que ya se había generado anteriormente. Pero en otros barrios también. Y en otros barrios. Pero esto tuvo esta dimensión como de estallido. Y porque lo que pasa es que quizá ahí se fue generando una ebullición social. Se fue generando. Y eso marca también el fracaso de una política de inclusión, sostenida en el tiempo, no las transferencias económicas. Fracasaron las políticas sociales. Yo no quiero ser tan rotundo, pero el fin último, que era tener una sociedad integrada, no me cabe la menor duda que no se logró el objetivo. No se logró. Y que nadie diga que es imposible, porque después hay un determinismo del no se puede, ¿no? Y ustedes conocen obras públicas, privadas, laicas, religiosas, que están insertas en lugares más conflictivos, y allí sale una campeona de matemática, allí sale un gran deportista, allí sale donde llaman las empresas a ver si no le manda chiquilines de ese lugar que salen tan bien formados, con hábitos de trabajo. ¿Por qué no los puede hacer el Estado? ¿No fue por falta de dinero? No fue por falta de dinero. Y eso duele porque se pasaron 10 años y había... ¿Cómo lo adjudica eso? ¿Una maldad que tiene intrínseca o qué? No, yo parto de la base que los gobernantes son bien intencionados, casi todos. Hay malintencionados en todos lados. Bueno, obviamente que lo que se aplicó no fue efectivo. Para mí hubo una falta de dedicación al individuo, una falta de dedicación al ser humano. Un abordaje, un amparo, un cariño, un afecto, un seguimiento, tender a la excelencia, a la libertad. Y se optó por un camino que en un momento era necesario, pero después fue reiterativo, que fueron las transferencias económicas. Bueno, y una cosa sin la otra, en este caso, no genera inclusión. Bueno, senador, yo le quiero agradecer su presencia. ¿Tempranísimo para hablar de fórmulas todavía? Como hablábamos con Alfonso Les hace un ratito. Yo no quiero discutir con Alfonso, pero ojalá, y le meto un tema más para su análisis, que salgan muchos compañeros a querer ser. El Partido Nacional tiene un recambio y una generación de gobernantes, algunos parlamentarios, pero muchos departamentales que son buenísimos, que ya excede su capacidad y su visibilidad el departamento. Ya saltan al plano nacional. Lo que no es temprano para hablar es que el partido es mucho más importante que Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. Ajá. Y que la marca Partido Nacional, que cumple 180 años, pero tiene mucho más mañana que ayer, está viva, vital, con ganas, profesionalizándose, con un centro de estudio, con la cabeza que hoy tiene el rol de oposición,
pero en el ADN tenemos la vocación de gobierno y que nos vamos a preparar para dentro de 3 años que vamos a tener capaz que una decena de programas para, sí, yo creo que para conversar de esto. Entonces, ¿no? Bueno, será hasta la próxima y muchas gracias. Bueno, yo me voy con Alfonso para el análisis político ahora en Código País. Si nos acompañan.